La hélice muerde el aire sobre un mar que brilla como metal líquido. Un piloto estadounidense mira por el espejo retrovisor de su F-4F Wildcat y ve el destello de un sol naciente pintado en el ala del perseguidor. El enemigo no se separa, no se rinde, gira con una facilidad insultante. ¿Cómo detienes a algo que dobla más rápido que tus pensamientos?, se preguntará más tarde. Ese enemigo tiene nombre: Mitsubishi A6M, Zero. El duelo que definirá los cielos del Pacífico empieza así, con miedo, ingenio y la decisión de sobrevivir. A finales de 1941 y durante 1942, el Pacífico se convierte en un tablero inmenso. Portaaviones que se mueven como ciudades en fuga. Pistas improvisadas en islas cubiertas de selva. En ese mundo, el Zero aparece como un depredador perfecto. Su diseño prioriza la maniobrabilidad y el alcance extremo. Alas delgadas, estructura ligera, tren retráctil elegante. 2 cañones de 20 milímetros en las alas y 2 ametralladoras de 7,7 milímetros montadas en el capó. Puede volar lejos, muy lejos, y girar dentro de círculos imposibles. Pero esa excelencia tiene un precio. Sin blindaje para el piloto y sin tanques autosellantes en las versiones iniciales, el A6M es letal y frágil. En la otra orilla, el Grumman F-4F Wildcat, más tosco, más pesado, más lento para trepar y girar. Su virtud no está en el ballet, sino en aguantar el golpe. Cabina con protección, tanques autosellantes, estructura que resiste. En sus alas, 4 y luego 6 ametralladoras calibre 50. No ganará un concurso de acrobacias contra el Zero, pero puede picar más rápido, absorber más daño y volver a casa. La guerra pronto demostrará que, a veces, sobrevivir es la mejor forma de vencer. Las primeras semanas son duras para los estadounidenses. Wake, Rabaul, los cielos de la Salomón, nombres que se vuelven sinónimo de pérdidas y aprendizaje acelerado. Pilotos como Saburo Sakai, Shigeru Itaya o Hiroyoshi Nishizawa, maestros del Zero, cosechan victorias. Al otro lado, jóvenes de marina y marines que llegan al combate con horas justas de entrenamiento sobre el Wildcat. Es en ese choque desigual donde surge una idea que cambiará el equilibrio. Una táctica en forma de tejido. John S. Jimmy Thach, oficial naval estadounidense, lee informes de inteligencia sobre el Zero a finales de 1941. Sabe que no podrá superarlo en giro, así que piensa en otra dimensión, la cooperación. Con fósforo sobre una mesa, esboza la coreografía de 2 Wildcats volando paralelos, cruzándose una y otra vez cuando un Zero se pega a la cola de uno de ellos. Es la Thach Weave, conocida también como Beam Defense Position, un tejido de trayectorias donde el perseguidor, al fijarse en una presa, expone el flanco al otro Wildcat. Ensayar no es suficiente, hay que probarla bajo fuego. Eso ocurre en 1942. Sobre el Pacífico Central, durante la batalla de Midway, Thach y sus pilotos la ejecutan contra Zeros que atacan a los vulnerables torpederos. No será una coreografía perfecta, la guerra nunca lo es, pero el principio se confirma. El Zero, superior en el duelo individual, puede ser llevado a una trampa por parejas que se cubren mutuamente. A partir de entonces, el tejido se convierte en un idioma táctico. En Guadalcanal, en los cielos sobre Henderson Field, el Cactus Air Force lo repetirá hasta el cansancio. El Zero, modelo A6M2 en las primeras fases, se beneficia de su ligereza. En un combate de giro, su radio reducido y su fenomenal sustentación le permiten colocarse en posición de tiro antes de que el Wildcat complete medio círculo. Sus cañones de 20 milímetros, aunque con tambores de munición limitados en las primeras variantes, castigan con pocos impactos.
Pero en picados pronunciados, la situación se invierte. A altas velocidades, los alerones del Zero se endurecen, el control lateral se vuelve torpe y la estructura exige cuidado. El Wildcat, en cambio, aguanta la picada, recupera a más velocidad y se aleja. De ese contraste nacen los slash attacks, pasadas rápidas desde arriba y salidas por energía, evitando cualquier tentación de pelear en la curva. No se trata solo de máquinas, son hombres en cabinas calientes, con olor a aceite, con el mono empapado de sudor y salitre, escuchando el traqueteo de sus ametralladoras, notando cómo la vibración del motor cambia cuando el avión se carga de G. En febrero de 1942, Edward Butch O'Hare, volando un Wildcat, defenderá a su portaaviones contra bombarderos en ruta desde Rabaul. Su puntería y temple lo convertirán en símbolo. En la Salomón, Joe Foss, también en Wildcat, aprenderá a elegir la pelea. Jamás girar con un cero, siempre entrar desde arriba, disparar y romper. Historias personales que sumadas construyen una doctrina. En la cubierta de los portaaviones, las grupos de cubierta, mecánicos, armeros, señalistas, trabajan con prisa metódica. Ajustan tensores, montan cintas de munición, cambian cañones recalentados. En fotografías de archivo se les ve alineando Wildcats con los alerones plegados, sombras humanas alrededor de cascos de acero, un ballet terrestre que permite el ballet mortal del cielo. Del lado japonés, los técnicos afinan motores Sakae, revisan lonas, cargan tambores de 20 milímetros que deberán cambiarse con manos enguantadas en mitad del combate si hace falta. La Guerra Aérea del Pacífico es tan logística como heroica. Guadalcanal, agosto de 1942 a febrero de 1943, se vuelve el laboratorio sangriento de la comparación. El Zero domina en altura y giro, pero la pista de Henderson Field, con su lodazal y su polvo coralino, se defiende con organización. Los radares de alerta temprana, aún rudimentarios, dan minutos de ventaja. Cuando suena la sirena, los Wildcats despegan y ganan altitud con esfuerzo. Arriba, un cruce de trayectorias, 2 contra 1, 4 contra 2, máquinas que se buscan. Los pilotos recuerdan la regla. Si un cero se pega a tu cola, no intentes girar, llama a tu compañero, cruza el avión hacia él y déjale el tiro. La Thatch Weave no es truco, es disciplina. Quien la rompe, muere. Japón no se queda quieto. Evoluciona el Zero a versiones A6M3 y A6M5, buscando más velocidad y robustez en el ala. Aumenta el entrenamiento, aunque, a medida que avanza la guerra, la calidad de los pilotos novatos se resiente por pérdidas y menos horas de vuelo. Estados Unidos, por su parte, aprovecha cada hora. Mejor entrenamiento en tiro con deflexión, tácticas por secciones de 4, coordinación con cazas embarcados y aviones de caza terrestre que empiezan a llegar a islas avanzadas. La estadística, siempre fría, siempre incompleta, muestra una tendencia. A mediados de 1943, el intercambio empieza a equilibrarse, luego a inclinarse. Las cifras exactas por batalla varían según fuentes. Los totales por tipo y frente son objeto de debate. Disputado. El Wildcat mismo evoluciona. Del F4F3 con 4 ametralladoras al F4F4 con 6, con penalización de peso que obliga a ajustar hábitos. Menos tiempo de disparo continuo. Necesidad de ráfagas cortas. Llegan las versiones fabricadas por Eastern, los FM1 y FM2, con mejor relación peso-potencia, para operaciones desde portaaviones de escolta. El Wildcat, desplazado en primera línea por el F-6F Hellcat y el F-4U Corsair en 1943, queda como guardián de convoyes y protector de desembarcos. Pero su legado táctico sigue vivo. No pelees el combate del enemigo. Obliga a que él pelee el tuyo.
El duelo Zero Wildcat no es solo una ficha de comparación. Es una lección sobre compromisos de diseño. El Zero encarna la idea de que la mejor defensa es no ser alcanzado. Ligereza, giro, alcance. En las primeras fases, esa apuesta es brillante. Pero cuando el adversario aprende, cuando el Wildcat rehúsa el giro y baja como una piedra para salir a 400 nudos, la falta de protección pasa factura. Un par de impactos de calibre 50 en un tanque sin autosellado pueden convertir al caza más elegante en un cometa de fuego. En el otro extremo, el Wildcat representa la filosofía de llevar armadura al cielo. Sabe que no será el primero en el giro, así que pone sus esperanzas en volver entero. Y para volver entero, inventa coreografías. La Thatch Weave merece un instante de cámara lenta. Dos Wildcats vuelan separados lateralmente. Un Zero elige a uno y se pega a su cola. El Wildcat perseguido avisa por radio. Ambos giran hacia el otro, de forma que la línea de tiro del Zero lo lleva inevitablemente a exponer su flanco al segundo Wildcat. Si el japonés se queda en la persecución, entra en el cono de fuego del compañero. Si rompe, pierde la iniciativa y la energía. La maniobra exige confianza ciega y precisión. Es, literalmente, un tejido, hilos que se cruzan para atrapar a quien intenta pasar. En Midway, esa danza salva vidas. En Guadalcanal la repiten decenas de veces, de día y de noche, con la fatiga pegada a los párpados. La marea cambia despacio, y no solo por el Wildcat. Radares mejorados, controladores en tierra dirigiendo interceptaciones, doctrina de altitud es vida que se vuelve mantra y, con el tiempo, la llegada del Hellcat diseñado desde el inicio para superar al Zero en velocidad, trepada y resistencia. Pero el Wildcat es el caza que sostuvo las primeras líneas, que enseñó a sus pilotos a vivir lo suficiente como para enseñar a los que llegaban detrás. Para los aviadores japoneses, el duelo también deja cicatrices. Al principio, muchos consideran de mala educación táctica que el enemigo rehúye el giro. Sienten frustración ante un adversario que no juega según sus reglas. Los más experimentados aprenden a forzarlo a girar con ataques coordinados, a intentar atraparlo a media altura. Otros explotan el punto ciego frontal del Wildcat con entradas por debajo del morro. Pero la presión logística y la sangría de pilotos veteranos minan su ventaja. El Zero, sin blindaje suficiente y con un margen cada vez menor de sorpresa, se enfrenta a cielos donde la alerta, la altitud y la coordinación ya no están de su lado. En la cubierta de un portaaviones estadounidense, un mecánico anota en tiza el número de horas del motor Pratt & Whitney del Wildcat que acaba de llegar. El piloto baja, se quita la máscara, tiene la marca de las gafas grabada por el sol y el viento. No presume. Cuenta que vio los impactos, que el Zero empezó a humear y se fue hacia abajo. No dice si el piloto saltó. A veces no hay tiempo. En la otro extremo del océano, una base japonesa recibe un avión con agujeros en las alas. El piloto exhausto que relata cómo la ametralladora del enemigo parecía interminable. Dos historias que casi nunca se cruzan, separadas por miles de millas de agua y una misma sensación, la del límite humano en una máquina que hace del cielo un lugar pequeño. El epílogo técnico nos devuelve a la esencia. El Zero era magnífico donde importaba en 1941. Agredir lejos, dominar el giro, ganar la iniciativa. El Wildcat era testarudo, fiel a la filosofía Grumman de gatos de hierro, volver aunque sea cojeando. Su duelo muestra que la guerra aérea no la gana el avión perfecto, sino el conjunto de diseño, entrenamiento, tácticas y logística. Cuando uno de los cuatro falla, el mejor ala deja de volar. Cuando los cuatro se alinean, incluso un aparato que no debería ganar, como el Wildcat frente al Zero en giro puro, encuentra la manera. Años después, los manuales de táctica seguirán enseñando el tejido de Thatch. No porque sea bello,
aunque lo es, sino porque resume una ética. Dos pilotos que deciden que su fortaleza no está en el alarde individual, sino en mirar al compañero y virar hacia él, aún con la muerte en la espalda. En esa decisión hay algo más que cálculo. Hay humanidad. Hoy, si revisamos las fotografías de archivo de aquellos grupos de cubierta, los Wildcats con las alas plegadas, los ceros alineados en la cubierta de un portaaviones japonés antes de salir, el tiempo se encoge. Vemos los remaches, las manchas de aceite, las manos que ajustan pernos. Y entendemos que el duelo Zero Wildcat no fue un mito de superioridad absoluta, sino un diálogo continuo, entre virtudes y límites, entre ingenio y disciplina. El cielo del Pacífico, inmenso e implacable, fue el juez. El veredicto no perteneció a un solo diseño, sino a quienes aprendieron más rápido. Y en ese aprendizaje, el Wildcat dejó una lección que aún resuena. Cuando no puedes ser más ágil, sé más inteligente. Cuando no puedes girar más cerrado, teje. Porque a veces, para sobrevivir, no hay que dar la vuelta más cerrada, hay que encontrar el compañero y virar juntos.